que yo le prometí, porque muchos años me corté el cabello. Mm. Y ahí le dije, Señor, que cuando iba a la iglesia tenía mi cabello largo, me acuerdo. Cuando era adolescente, joven. Y de ahí me lo corté. Y de ahí le dije, ahora cuando me reconcilié, este año dije, Señor, cuando me reconcilié le dije, ya no me voy a cortar el cabello. Pero no sé qué sería, me dolía mucho la cabeza, hermano. Demasiado me dolía la cabeza y yo creo que era el cabello que me ponía el gancho. Ay, terrible era un afán. Bueno, hermana. Hermana, vamos a comenzar la clase, ¿ya? Ya, hermano. Oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos este tiempo, te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia. Bendice este tiempo, Señor. Te pedimos que los hermanos de la iglesia puedan animarse a estudiar, Padre Santo. Lastimosamente, las personas en este tiempo no quieren prepararse, piensan que la iglesia es buenas intenciones, pero no es así, Señor. Tú demandas que nos preparemos, que nos esforcemos por estudiar tu palabra y ser mejores cada día. Te pedimos por cada uno de los que están el día de hoy en la clase y bendice lo que hagamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanas. El día de hoy toca el tercer capítulo, que es la introducción, ¿ya? La introducción de la lección. De repente, no sé si a veces no hemos preparado o no hemos preparado bien nuestra clase y hacemos una pregunta clásica, ¿no? ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada? ¿Hemos hecho esa pregunta o no? Niños, ¿recuerdan lo que hemos visto la semana pasada? Pero en realidad no es que sea una muy buena introducción eso, porque en realidad, ¿cuántos responden? Muchas veces muy pocos, ¿no? Muchas veces pocos responden, pocos se acuerdan y nosotros tenemos que preparar siempre las introducciones de nuestra clase, ¿no? Tenemos que pensar la introducción. Por más que seamos experimentados, siempre hay algo con lo cual podamos captar, porque la introducción de la clase ya es cómo captamos la atención de nuestros alumnos. Y si, por ejemplo, hacemos esa pregunta, niños, ¿recuerdan la clase pasada? Algunos te responderán, otros estarán en la luna, porque aparte que los niños no recuerdan todo, nosotros los adultos también, ¿no? A veces el pastor nos pregunta que recuerdan la prédica de la semana pasada y a veces ni nos acordamos, ¿no? Entonces, más aún los niños. Entonces la introducción tiene que ser pensada. La introducción tiene que estar establecida en nuestra lección desde un principio. No puede ser una ocurrencia del momento, ¿no? Entonces vamos a ver 6 requisitos para crear una buena introducción. 1. Crear tensión o presentar un problema. Nuestra introducción, hermanas, cuando la tenemos que pensar, tiene que haber un problema que capte la atención de los alumnos, ¿no? Una introducción efectiva es aquella que le presenta un problema, ¿no? De repente puedes presentar una historia en la que pasó algo muy malo o muy fuerte, ¿no? O de repente algo de que está una consecuencia, por ejemplo, un niño, de repente Pepito, está cerrando la historia y Pepito salió a la calle sin permiso y pasó un carro, y ustedes qué piensan que pasó. Y algunos van a decir, lo atropelló, señorita, ¿no? Porque le está presentando una historia, un problema, y en realidad el niño se lo engancha, ¿no? Entonces, la introducción tiene que presentar un problema que el alumno pueda identificar y le pueda captar su atención, ¿no? Entonces,
a veces yo he escuchado, por ejemplo, en mis clases que es para adultos, que a veces usan historias para, como introducción, pero que son aburridas, ¿no? Que la importancia, más que nada, es para el que lo está narrando, pero no, a mí no me genera nada la historia, ¿no? Entonces, tenemos que buscar, pensar como siempre en los alumnos y tenemos que buscar una introducción que pueda captar la atención de la mayoría de los alumnos, de la mayoría de los que están en la clase, ¿no? De repente yo creo una introducción muy complicada y solo me entiende uno o dos niños, ¿no? Y el resto no presta atención. Entonces, nuestra introducción tiene que presentar un problema para la mayoría de los alumnos, no solamente para algunos o para nuestros preferidos, ¿no? Sino para la mayoría, ¿no? Entonces, un problema, por lo general, en una introducción tiene que ser simple, no ser muy complejo. Yo también he estado en clases donde presentan introducciones súper complejas, muy bonitas, de repente yo lo entiendo, pero cuando algo es muy complejo, por rato se aburre también, ¿no? Yo solo soy buen alumno, entonces trato de escuchar al máximo, pero ya me doy cuenta a veces cuando yo estoy escuchando y el del costado está en otra cosa, ¿no? Porque la introducción puede ser muy compleja, ¿no? Las historias cuando se narran tienen que ser sencillas, ¿no? Directas, para enfocarnos en el problema, ¿no? Entonces, un primer requisito para una buena introducción es que crear tensión o presentar un problema. El segundo requisito es que debe ser interesante relacionado a la edad del alumno. Entonces, a veces nosotros podemos querer narrar cosas interesantes que a nosotros nos pasó, pero muchas veces para el alumno es una edad diferente y no le importa, ¿no? Me acuerdo que como director de jóvenes, cuando estaba director de jóvenes adolescentes, habían cosas que a ellos no les importaba de lo que yo hablaba, porque no era su edad, ¿no? O lo que yo viví cuando era adolescente no es lo mismo de lo que ellos están viviendo, ¿no? Yo había sido un chiquiviejo de adolescente, entonces yo no fui un adolescente que vivió como la mayoría de jóvenes vive su adolescencia. Entonces las cosas que para mí en mi adolescencia de repente eran importantes, para el resto no lo era, ¿no? Entonces para los jóvenes que dirigí en ese momento, no era. Entonces tiene que ser algo, la introducción tiene que ser algo que esté de acuerdo a la edad del alumno, ¿no? Si es un niño, cosas simples, cosas directas, cosas comprensibles, con palabras fáciles, ¿no? Si es de repente ya un poquito más grande, ya ideas más estructuradas, de repente una historia un poquito más larga, ¿no? Ya para adultos muchas veces las introducciones a veces ya pueden ser un poco más complejas, pero también no tanto, ¿no? Porque ya demasiado complejo también aburre, ¿no? Hay todo tipo de público. Entonces, nosotros tenemos que, nuestra introducción, una buena introducción, tiene que estar relacionada a la edad del alumno. También, acá viene lo importante. ¿Por qué hemos hecho la clase anterior? Hemos definido propósitos para nuestra lección. Y la tercera requisito es que una introducción tiene que cumplir con el propósito de la lección, ¿no? Entonces, no puedo hacer una introducción al aire, ¿no? Tengo que pensar para que mi introducción esté de acuerdo a los propósitos que he planteado para la clase. Si, por ejemplo, el propósito es conocer más a Dios, tengo que de repente
no voy a hacer una introducción cualquiera de, por ejemplo, hoy día hoy día pasó tal cosa y me puse a orar y Dios me ayudó, ¿no? Porque Dios es bueno, ¿no? Y de repente no tiene nada que ver con mi introducción. Hablo de la bondad de Dios cuando el propósito de la lección era de conocer más a Dios. Entonces, la introducción tendría que estar de acuerdo con el propósito de la lección, ¿no? Si es conocer a Dios, tengo que narrar una historia de repente que tenga que ver con conocer a Dios, ¿no? De repente, narrar algo sobre un niño que se perdió porque no conocía el lugar, ¿no? No conocía a las personas, ¿no? Y es importante es que nosotros conozcamos a las personas, ¿no? Entonces narra una historia, ¿no? Que tenga que ver con el propósito de la lección. Al final de la clase vamos a practicar ya con lo que estamos planteando. Cuarto requisito. Una introducción debe provocar la participación de los alumnos, ¿no? Es bueno, por ejemplo, dejar que los niños o incluso los adultos completen las frases, ¿no? O sea, ¿y ustedes qué creen que pasó? Mientras vamos narrando la historia, vamos provocando que ellos completen la historia, ¿no? Y de repente, no sé, vino la lluvia, ¿y qué pasó? Y hermana, pasó esto, pasó aquello, y ya, y van participando, vamos creando tensión, vamos, algo de acuerdo a la lección, y hacemos que los alumnos participen, ¿no? Muchas veces podemos preguntar directamente a uno de los alumnos, de repente al más distraído. Entonces, cuando preguntamos a veces al más distraído, de repente no nos responde, pero ya los demás se dan cuenta, y él mismo también se da cuenta que tiene que estar más atento, ¿no? Pero ahí lo importante es que debemos tratar de que participen nuestros alumnos en nuestra introducción. A veces más activamente, a veces más no tan activo. Por ejemplo, una buena introducción podría ser con 2 alumnos, hago un pequeño sketch, ¿no? Los preparo de antemano y van a representar algo. Entonces, cuando los niños salen adelante, hacer de repente una representación pequeña de algo cotidiano, los demás alumnos están atentos ahí a sus compañeros, qué es lo que dicen, ¿no? No puede ser la misma introducción siempre, no tenemos que variar la introducción, pero tenemos que siempre tratar de que los alumnos participen, ¿no? Y ahí está nuestra creatividad para que puedan participar. Debe mostrar al alumno la necesidad de un cambio. Una buena introducción, quinto punto, una buena introducción debe mostrar al alumno la necesidad de cambiar, ¿no? Muchas veces presentamos un problema, pero simplemente nos quedamos en el problema, ¿no? Una buena introducción es que dejar en el aire no necesariamente la respuesta, porque nosotros vamos a dar una lección. Esto solamente es introducción. Pero debe haber algún vínculo, ¿no? Por ejemplo, si narras la historia de un niño que agarró dinero, ¿no? El dinero que no debía agarrar, tiene que quedar en el aire de que esa acción estaba mal, ¿no? No necesariamente le vas a decir o puedes decirle, ¿estuvo mal o no estuvo mal? Sí, maestra, estuvo mal que agarrara el dinero, ¿no? Entonces, no solamente presentas el problema, sino también ya los alumnos entienden que hay algo que cambiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, le puedes presentar la historia de un niño o un hombre que por desobediente, le pasó algo, ¿no? Por no hacer caso al papá, le pasó algo, ¿no? Entonces, y como le pasó algo,
nosotros nos queda la idea de que esa persona hay algo que tiene que cambiar en su vida. Entonces, tenemos que pensar cuando hay una introducción, sí, cuando hacemos introducción, que debe haber una necesidad de cambio. Y finalmente, debe haber una frase de unión. ¿Qué es una frase de unión? Es un puente. Es un puente entre tu introducción y tu clase. Con tu introducción, tú captas la atención. Tú estás ahí pensando, armando una historia, captas la atención del niño y tienes que ver, así como Juanito o así como Pedrito le pasó esto, a nuestro Señor Jesús le pasó esto en la Biblia y la Biblia narra tal historia, ¿no? Tiene que haber una frase que una la historia. Nuestra introducción tiene que ser para que pueda unirse con la lección en sí. La introducción no es la lección. Por eso tenemos que ser precisos y concisos en la introducción. Es importante, pero tiene que tener un determinado tiempo. No es la lección. No es necesario dar tantos detalles en la introducción, pero sí es importante que en la introducción, una vez captas la atención, que ese es su propósito en la introducción, hagas una frase unión, ¿no? Lo que le pasó al protagonista de la historia también pasó en la Biblia. Y vamos a ver, miren lo que pasó. Había estos discípulos que estaban con Jesús todo el día y se quedaron dormidos, ¿no? Cuando Jesús se fue a orar, los discípulos se quedaron dormidos. Entonces, hay una frase que une la introducción con la lección en sí. ¿Qué pasa cuando no hay frase? Podemos perder la atención de nuestros alumnos, ¿no? Podemos perder. Por eso es importante que nuestra clase, hermanos, cuando damos nuestra clase, tenemos que estar concentrados. O sea, por ejemplo, nosotros no podemos tener el celular prendido en la clase. No podemos tener el celular prendido, porque si nos llaman, nos cortan la clase y perdemos la atención de los alumnos, ¿no? No deberíamos tener el celular prendido. No deberían, por ejemplo, los que están haciendo, tenemos que buscar la escuela dominical que los que están, lo óptimo es que haya un apoyo al maestro, siempre lo óptimo es que haya un apoyo, ese es el objetivo, ¿no? Y que no venga alguien de los que están afuera a cortar la clase de alguna forma, ¿no? Porque los alumnos pierden la hilación, ¿no? Tenemos que proteger al máximo nuestra clase, que no me estén interrumpiendo, ¿no? Que pueda dar mi lección, mi introducción y mi lección, toda mi conclusión de corrido, para poder mantener la atención de los alumnos. Cuando nosotros, hermanos, cortamos la hilación de la clase, de verdad estamos perdiendo atención y podemos perder los propósitos que hemos estado planificando. Entonces, siempre pensemos, todo tiene que ser de largo. La introducción, la clase, la lección, hasta llegar al objetivo, hasta llegar a las conclusiones de la lección, a la enseñanza, ¿no? Entonces, tenemos que planificar así nuestra clase, hermanos, hermanas. Ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Entonces, recordemos, repasando, una buena introducción crea tensión o presenta un problema. Una buena introducción debe ser interesante relacionado a su edad. Una buena introducción debe cumplir con el propósito de la lección. Una buena introducción debe provocar participación de los alumnos. Una buena introducción debe mostrar al alumno la necesidad de cambiar. Y una buena introducción debe haber una frase de unión con la lección, ¿no? Principal. Entonces, vamos a Mateo 8, 23, 27. Ya lo hemos leído antes y es la historia
de los discípulos en el mar, ¿no? Jesús calma la tempestad. Y vamos a hacer que nuestra clase es una clase de 8 a 9 años, ¿ya? Entonces, ¿cómo son los de 8 a 9 años? A ver, díganme, hermanas. De 8 a 9 años los niños son un poco inquietos, no te toman mucha atención. Uh-huh. Pero se puede captar la atención. Se puede. Sí, sí se puede. Yo he visto, y yo de repente no tengo tanta experiencia con niños. Yo he logrado domar la clase, o sea, dominar la clase, pero de 5 a 6 años. Dios me permitió, a través de las metodologías, poder tener una clase de 5 a 6 años dominada, que me prestaban atención los niños. No es fácil a veces, pero mucho depende del maestro, ¿no? Por más inquietos que sean los niños, mucho depende del maestro. Y tenemos que siempre ver las formas, ¿no? Ver las formas, de repente hablar con los padres, ver si de repente tienen algún problema de aprendizaje, un problema de atención, a veces son hiperactivos, de verdad, diagnosticados hiperactivos, entonces tenemos que ver. A veces solo son desobedientes, engreídos, ¿no? Entonces tenemos que hablar con los padres cuando son esos casos, ¿no? Pero bueno, vamos al propósito de la lección. Dice, he planteado estos propósitos, ¿no? Que el niño sepa que el temor viene de nuestra poca fe porque no conocemos a Dios, ¿no? Entonces, el propósito de conocimiento es que el niño sepa que el temor viene de nuestra poca fe porque no conocemos a Dios. El propósito de actitud es que el niño decida conocer más a Dios y tener mayor fe en Él para vencer el temor. ¿Ya? Ese es mi propósito. Y el propósito de acción es que el niño lea su Biblia para conocer más a Dios y aumentar más su fe. ¿Ya? Ahora, ahí está esta introducción. ¿Ya? Para esa lección hay esta introducción. Nosotros vamos a ver si es una buena introducción o no es una buena introducción. ¿Ya? Yo les voy a leer la historia y ustedes me dicen qué les parece, si cumple cada regla, ¿ya? Ya, dice, Pedro está emocionado. Voy a hablarle como a los niños, ¿ya? A ver si ustedes me dicen. Voy a dar mi mejor esfuerzo para como si fueran niños ustedes, de 8 a 9 años. Pedro está emocionado porque esta mañana es su cumpleaños y su padre le va a llevar a un paseo en barco a Paracas. Van a pescar. A Pedro le encanta el agua. ¿Ustedes alguna vez han estado en un barco? ¿Qué sucedió? Hoy día vamos a estudiar lo que pasó cuando Jesús cruzó el mar de Galilea con sus discípulos. ¿Es una buena introducción? ¿Sí? Primero, vamos por las reglas. Crea tensión o presenta un problema. ¿Hay algún problema ahí? Hay emoción, veo que hay emoción. Hay emoción. Yo puedo contarlo con emoción. Hay emoción porque es su cumpleaños y le va a llevar. Pero no hay un problema. No hay No problema. hay algo Está que... emocionado. Claro, una cosa es que de repente yo pude haber dicho, Pedro está emocionado porque esta mañana es su cumpleaños y su papá le ha dicho que lo iba a llevar a Paracas, pero su papá no sabe si va a poder llevarlo, ¿no? Entonces, o le puede decir, hace tiempo le prometió ir a Paracas y Pedro está emocionado, pero de repente
su papá tiene un problema en el trabajo y no puede ir, ¿no? Entonces ya, ya hay un problema, ¿no? Y tú le puedes decirle ahí, ustedes les gustaría ir a Paracas a los niños, ¿no? Empiezas ya tú a jugar, pero faltaría ahí un problema para que el niño capte más su atención, ¿no? Algunos, por ejemplo, de repente tú solo narrando esa historia, algunos les hablas de pescar y no les importa, ¿no? No todos pescan, yo nunca he pescado en mi vida, ¿no? Entonces no todos tienen esa idea de qué es en su mente, que es de repente pescar, ¿no? Es Entonces, emocionante, hermano. ¿ah? Es emocionante. Puede ser emocionante, pero a lo que vamos es que ahí falta una tensión en esta introducción, un problema. Tenemos que presentar un problema para captar la atención, porque nuestra lección tiene que ver con algo que sucede y que Dios va a cambiar, ¿no? Entonces, primero va ahí, ¿no? Segundo, a ver, segunda regla. Debe ser interesante relacionado a su edad. A ver, ¿esto tiene que ver con la edad del niño o no? De 8 a 9 años. ¿Todos los niños saben qué es Paracas o no? Sí, los niños ya conocen porque son niños que están en primaria, ya saben los departamentos, todo eso en el colegio les van enseñando. Ya, entonces sí podría ser una introducción para su edad, ¿no? Sí podría cumplir con el segundo propósito. También la pesca, todos sabemos qué es pescar, pero no, depende, no todos pescamos o no hemos pescado, pero sabemos qué es pescar, ¿no? Entonces, sí es algo que los pueda llamar la atención respecto al segundo punto, a algo que es relacionado a su edad, ¿no? La pregunta de han estado en un barco se lo puede hacer a los niños, ¿no? Entonces, el segundo punto sí lo cumple. Tercer punto, debe cumplir con el propósito de la lección. ¿Qué propósito tenemos? El de conocer más a Dios, ¿no? Y la fe que tenemos. Este propósito aquí en esta introducción tiene que ver con conocer a Dios o con tener más fe. Así como está planteado, me parece que no, ¿no? Solo estás narrando algo interesante, algo emocionante, pero no estás planteando un problema ni tampoco algo relacionado al conocer a alguien, a algo, la palabra conocer, ¿no? O a tener fe en algo, en alguien, ¿no? ¿No? De repente si lo planteas como que su papá va a venir de viaje, su papá no vive con Pedro, pero le prometió ir a pescar, ¿no? Y su papá no le ha dicho nada, y llega el día de su cumpleaños y su papá no sabe si va a llegar o no, ¿no? Pero su papá le prometió, él conoce a su papá siempre ha cumplido su palabra, ¿no? ¿Ustedes creen que su papá llegue y se lo lleve de viaje? ¿No? Entonces, si tú lo presentas más como algo de una promesa, si se va a cumplir o no, o sea, algo de conocer a su papá en la historia, tendría más sentido, más con el propósito de la lección, ¿no? Entonces, cuando tú presentas el problema, tú vas, tú vas acomodando el problema con el propósito de la lección, ¿no? Entonces, vamos viendo que esto es insuficiente todavía, esta introducción, ¿no? Falta mejorarla. ¿Qué otro tema tenemos que ver? Participación de los alumnos. Esta introducción
sí nos permite que el alumno participe, porque vamos a preguntar, ¿no? A Pedro le encanta el agua. ¿A ustedes les gusta el agua? Sí, sí, no, no, ¿no? Entonces, sí pueden, ¿no? ¿Ustedes alguna vez han estado en un barco, los alumnos? Sí, sí, no, no, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? ¿No? Por ejemplo, esa pregunta, ¿qué sucedió? Es muy vaga. Esa pregunta, ¿qué sucedió? No tiene que ir porque de repente algún niño se pone a hablar solito de lo que le pasó, pero eso a los demás de repente no les importa, pues, ¿no? Entonces, esa palabra ¿qué sucedió? Es muy vaga. Nuestra introducción tiene que tener, tiene que hacer participar al alumno, pero no que el alumno no se vuelva algo individual de uno solo, ¿no? Luego, debe mostrar al alumno la necesidad de cambiar. Como no hay un problema en esta introducción, tampoco hay una necesidad de cambio, ¿no? Solo está diciendo que el alumno, que Pedro se va a ir a pescar, pero no hay una necesidad de cambio en Pedro. Entonces, en ese punto tampoco no es una buena introducción, porque Pedro no tiene una necesidad de cambiar. Entonces, al alumno no le presentas un problema y no hay una necesidad de cambio de su parte. Entonces, también falta mejorar en ese aspecto. Y por último, debe haber una frase de unión, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy día vamos a estudiar lo que pasó cuando Jesús cruzó el mar de Galilea con sus discípulos. Esa no es una buena frase de unión, ¿no? ¿Por qué? Porque primero, ellos no saben no sé si les importe o vamos a definir lo que es el mar de Galilea, ¿no? No sé si a los 8 o 9 años les cuesta entender qué es el mar de Galilea, pero tampoco, como no hay un problema, no puedes relacionarlo con el problema que le pasó a los discípulos, ¿no? De repente, por lo que es un mar, puedes relacionarlo, pero ahí creo que nos falta más consistencia. Entonces vamos a mejorar ahorita nuestra introducción, ¿ya? Vamos a ir, ¿se sigue viendo lo que presentaba, hermanas, o no? Hermana Rosa, ¿se sigue viendo o no? Sí, hermano. Muy bien, entonces vamos a mejorar nuestra introducción, esta introducción que está acá. ¿Qué podemos ponerle de lo que falta? Un problema. ¿Qué podemos ponerle que a un niño de 8 o 9 años le cause interés? Que tenga que ver con el conocimiento. Con la fe en Dios. Por ejemplo, yo le pondría así. Pedro está emocionado porque esta mañana es su cumpleaños y su papá le prometió llevarlo a pescar. ¿No? Le prometió llevarlo de paseo a la playa a pescar. ¿No? Entonces, y ahora se presenta un problema, ¿no? ¿Qué problema puede ser? Necesitamos un problema. Puede ser que se enfermó ¿Quién? el papá. El papá se enfermó, ¿ya? Le dio fiebre. Ya. ¿Y qué pasó más? A ver,
Dígame, hermana. Ah, ya. Fluya, Era una fluya. idea. O si no que, ¿cómo se llevarlo de paseo a la playa a pescar? Pero, pero, pero pasó algo. No contaron que su carro, también puede ser que, ¿cómo se llama? Que el carro se había bajado la llanta. Ya. Pero el carro se malogró ese Se día. malogró. Sí, se malogró. No funcionaba la batería, puede ser, ¿no? Ya. Pero el carro ese día se malogró. Ya, ¿qué más? ¿Qué puede ser? Se malogró el carro. Niño, se malogró el carro. Claro, ya es un problema, pues, ¿no? Porque ya no van Claro, a poder ir. ya es un problema. Ya. Entonces, yo le puedo decir, pero está emocionado porque esta mañana es su cumpleaños y su papá le prometió llevarlo de paseo a la playa. Pero el carro ese día se malogró. Se ¿Ya? bajó la batería. Porque Pero al malograrse, el niño no va a entender eso de bajar la batería. no, no. Yo no entendía ni Sí, hasta que me compró. hermano, ellos se lo saben todo, más que uno ¿Te todavía. crea? Yo no Sí, sabía hasta que me hermano. compré carro. Ellos Bueno, saben todo. Como ven bastante la ya, televisión. si usted cree, usted puede ponerlo, ¿no? Se le bajó la batería. Es su introducción. Yo no lo pondría. Solo ya se... Ya no lo pongan. Ya, por ejemplo, ahí. Ya hay un problema. Ahora la pregunta es, ¿le podría decir el niño, irán a la playa? También. Mira, mira. ¿Ustedes creen que irán a la playa? ¿Ustedes creen, chicos, que podrían ir a la playa? O, A la playa. Algunos dirán sí, ¿no? Sí, no, sí, no, ¿no? sí, pues, cada uno da su opinión. Ujú. ¿Ya? Pedro, yo podría poner, por ejemplo, ahorita se me ocurre, pero su papá de Pedro siempre cumple sus promesas. Pero su papá siempre cumple su promesa, ¿no? O no, de repente no pondría eso, porque no, de repente quiero presentar una necesidad de cambio en Pedro. De repente digo que Pedro se está desesperando, ¿no? Y empieza a hacerle una rabieta a su papá, ¿no? O ponerse triste también. O puede ser, ¿no? Y empieza a ponerse triste. Y, y comienza o empieza a ponerse triste. Ya. Ya, entonces, ya, pero ahí tiene que ver la confianza, de que Pedro confía, pero su papá le dice, ¿por qué estás triste? Vamos a la playa, ¿no? No te preocupes, vamos a ir a la playa. Ujú, Le confirma, ¿cómo se llama? Su promesa, que va a cumplir. claro. Voy a llamar a un Uber. Ujú.
No, entonces, no un Uber necesariamente. Entonces, ¿qué harían ustedes? ¿No? Podría decirle, vamos a ir a la playa. Entonces, el papá de Pedro agarró su maleta, su mochila y se fueron a tomar un bus, ¿no? Podría ser, ¿no? Y se fue y tomaron su bus a la playa. Claro, también se ve más emocionante. Porque los niños cuando van al bus les encanta también. Ya, claro. Y podemos decir que el papá de Pedro cumplió con su promesa, ¿no? Y podríamos decirle que el día de hoy, ya viene la frase, ¿no? El día de hoy vamos a ver una historia de los discípulos de los discípulos que todavía no confiaban en Jesús, que no sabían, que no confiaban en Jesús, ¿no? Depende porque no le conocían, o no necesariamente eso. Pero o sea, por ejemplo, acá podríamos poner entonces, el papá de Pedro cumplió su promesa, podríamos poner, Pedro se olvidó que su papá siempre cumplía sus promesas, ¿no? Entonces, es como que podemos ir enlazando la historia de que Pedro sabía que su papá siempre cumplía su palabra, pero en ese momento, como se malogró el carro, estaba triste, ¿no? Y se había olvidado que su papá siempre cumplía su promesa. Entonces, hoy día vamos a ver una historia de los discípulos que todavía no confiaban en Jesús, ¿no? Una historia parecida, ¿no? Puede ser parecida, una historia de los discípulos que no confiaban en Jesús. ¿Qué puede quedar ahí, no? Que no confiaban en Jesús. Pero ya nosotros le podemos ir mejorando, ¿no? Yo ya pondré otra historia. Hemos comenzado en la base de Pedro. Pero acá lo importante, hermanas, es que nuestra introducción tenemos que pensarla. Y esto de hacer la lección tiene que ser un proceso, ¿no? A mí me enseñaron que cuando uno es maestro, se dedica a ser maestro, uno tiene que hacer su bosquejo y volver a hacerlo, y volver a después lo haces un día, y a los 2 días volver a replanteártelo. A los 2 días volver a leerlo para mejorarlo, ¿no? Yo a veces escribo algo y lo leo después de 2, 3 días y lo mejoro, ¿no? Entonces, pero lo importante es que siempre estemos perfeccionando lo que hacemos, ¿no? Entonces, ahora puedo leer esta historia, ¿no? De una forma diferente. Niños, quiero contarles el día de hoy que teníamos a nuestro amigo Pedro, y Pedro está emocionado porque hoy, esta mañana no, porque hoy es su cumpleaños. Y su papá le había prometido que en su cumpleaños lo llevaría a la playa. Pero ¿saben qué cosa, niños? El día de hoy se malogró el carro de su papá, ¿no? Uy, ¿ustedes creen que irán a la playa, niños? ¿Qué creen? ¿Pedro irá a la playa o no irá a la playa? Sí, no. Si fuera su papá de ustedes,
¿Irían a la playa o no irían a la playa? Se malogró el carro. Los niños sí, mi papá sí, no, mi papá es vago, ¿no? Lo que digan, ¿no? Dicen a veces lo que se les ocurra. Sí, Pedro, niños, se estaba desesperando y se empezó a poner muy triste porque pensó que ya no iría a la playa, Pedro. Pero su papá viene y le dice, Pedro, ¿por qué estás triste? No te preocupes, vamos a ir a la playa. Entonces el papá de Pedro agarró la mochila y con Pedro se fueron a tomar un bus, ¿no? El Anconero se fueron a tomar ya para irse a la playa de Ancón. ¿O qué otra playa conocen? No, la playa tal, ¿no? Entonces, ya, intervengan y tú dices, ¿saben, niños? Pedro se olvidó que su papá siempre cumple sus promesas, ¿no? Del mismo modo, en la Biblia hay una historia en que los discípulos se olvidaron que Jesús cumplía sus promesas o que Jesús los cuidaba cuando habían problemas. Y vamos a ver esa historia. Y ya empezamos con la historia, con la lección, ¿no? Entonces ya hemos captado la atención, ¿no? Claro que lo que he dicho se puede mejorar. Lo que estoy hoy día es mejorando una introducción que tomamos como ejemplo, ¿no? Entonces, es importante esta parte de la lección, hermanos, la introducción, porque captamos la atención del niño, ¿no? Por ejemplo, para mí pescar no es algo llamativo porque decir pescar a la playa, tengo que decir cosas reales. Voy a la playa a pescar, ¿no? ¿Cuánto vamos a pescar a la playa? No es muy difícil ir a una playa acá en Lima a ir a pescar, ¿no? Por eso solo le borré la palabra pescar, ¿no? Entonces, tenemos que captar la atención del niño. De repente hay una mejor historia. De repente primero planteé una historia, después de 2 días lo vuelvo a leer y me parece una introducción media monce, media débil, y la cambio, ¿no? La cambio por algo más adecuado para mi lección, ¿no? Entonces, hermanos, conforme vamos haciendo las introducciones, vamos a ir mejorando esto de contar historias. Es bonito ponerse a pensar en estas introducciones porque nos vamos perfeccionando. Cada vez se nos hace más fácil hacer una buena introducción para nuestra clase. Y yo he visto maestros que dominan esto, de que desde la introducción captan la atención y hasta de alumnos revoltosos. Yo digo qué expertise tienen, ¿no? A mí todavía me falta, yo no soy lo máximo haciendo introducciones, hermanos, la verdad, es de repente mi punto más flaco, pero hermanos, es bueno que aprendamos, ¿ya? Yo les voy a dejar en el grupo WhatsApp una historia y un versículo para que hagan una introducción. O con la misma versículos que le dejé la semana pasada, que la vez pasada, que todavía están pendientes de enviar sus propósitos, hagan el propósito que tienen pendiente y la introducción a su lección, ¿ya? Después vamos a seguir ahondando en ese tema. Vamos a ir armando nuestras lecciones y al final vamos a exponer aquí en la clase, ¿ya? Hermanos, voy a poner el mismo link para la maratónica, ya que la hermana está entrando, no voy a cortarle, voy a poner el mismo link para la maratónica.